Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Y luego comienza con el fruto del trabajo. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. O sea, todo trabajo que hagas, secular, externo y trabajo interno, en la familia, en los hijos, en el matrimonio, en el hogar, Dios lo prosperará, Dios lo bendecirá. Comerás, gozarás de aquel fruto de tu trabajo y te irá bien. Luego especifica algunos detalles. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Habla de la bendición de la familia. Está diciendo, la mujer se extenderá como una vid, dando fruto hermoso, agradable alrededor de la casa, trayendo dulzura, trayendo gozo, trayendo alegría a aquel hogar, a aquella casa, de una manera muy hermosa y muy especial. Como quien disfruta de el fruto de un racimo de uvas dulce, delicioso, y se deleita y se goza en aquello. De la misma manera se gozarán los hijos, el esposo, con aquella mujer dentro del hogar, porque es una mujer temerosa de Dios, es una mujer que honra a Dios. Tus hijos no serán un dolor de cabeza, tus hijos no serán una maldición, tus hijos no serán un estorbo, tus hijos no serán un error, una equivocación. No, no serán nada de eso. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Traerán bendición, traerán unción, traerán gracia. Los olivos, plantas de olivos que producen olivos. El olivo en la escritura es simbólico, es representado como una planta y un fruto que da el aceite de olivo. Que una de las cosas para la que se usaba el aceite de olivo era para ungir, la unción que se utilizaba en la antigüedad, y todo esto representa ahora algo simbólico para nosotros. En el tiempo pasado era algo más literal, ahora es más simbólico. Serán hijos bendecidos, serán hijos llenos de Dios, llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra de Dios, hijos que bendecirán el hogar, que apoyarán el hogar, que respaldarán la familia, que apoyarán a los padres de una de otra manera, dependiendo obviamente sus edades, sus capacidades, van a ir colaborando y apoyando. Pero repito, estos hijos en el plan de Dios no van a ser estorbos, no van a ser hijos rebeldes, malcriados, que van a ser un dolor de cabeza para los padres y un estorbo, por así decirlo. No, el plan de Dios es que los hijos sean una bendición para la casa, una bendición para el hogar, una bendición para los padres, un gozo, un deleite en el cual puedan regocijarse toda la familia. Este es el plan de Dios. Luego dice el salmista, he aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. El hombre que teme al Señor. Por supuesto, cuando habla del hombre, no solamente está hablando del género masculino. Cuando habla del hombre, está hablando del ser humano, del género humano. Incluye hombre y mujer. La mujer que teme al Señor de igual manera será bendecida. No solamente Dios bendice al hombre, bendice al hombre, bendice a la mujer, bendice a los hijos, a los jóvenes, a los niños. Dios no tiene límite ni hace excepción de personas. El que le busca, el que se acerca a Él, el que lo honra, el que lo ama, el que tiene temor de Dios, será bendecido por Dios de una manera especial. Será bendecido por Dios. Entonces dice, sigue diciendo, bendígate el Señor desde Sión, veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Está por supuesto dirigiéndose en este caso a Jerusalén, pero traducido, ¿verdad?, a nuestro tiempo, a nuestra vida. Bendígate el Señor desde Sión, desde su trono, desde su presencia. De allí fluya su bendición hacia nuestra vida. Y veas el bien de Jerusalén. Ya no es el bien de Jerusalén, ya es el bien de tu casa, el bien de tu familia, el bien de tus hijos. Veas el bien en tu vida, de ese hogar. Ese es el anhelo de Dios. Y dice, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. O sea, no solamente Dios quiere bendecirte a ti, Dios quiere bendecirte a ti, Dios quiere bendecir a tus hijos, Dios quiere bendecir a tus nietos, y Dios quiere seguir bendiciendo. Dice la palabra que hasta 1000 generaciones de los que le aman, de los que le temen. Esta es la base para que la familia sea bendecida por el Señor. El hombre que teme al Señor
Señor y que anda en sus caminos. Es como comienza este salmo. Para ver toda esta clase de bendición sobre nuestro hogar. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Ahora, vamos a continuar desglosando este significado aplicado ya en la vida práctica. ¿Qué es temer al Señor en el hogar? ¿Cómo se refleja el temor de Dios dentro del hogar? El respeto a Dios dentro del hogar, el amor a Dios dentro del hogar, la obediencia a Dios, andar en sus caminos, hacer las cosas conforme a su voluntad. ¿Cómo se refleja todo eso ahora en el hogar, en la familia? ¿Cómo se refleja? Bueno, tomo una vez más, igual solo para repasar una vez más este pasaje, Efesios capítulo 6 versículo 1 al 4, y así continuamos abriéndonos camino en nuestro tema. Lo leo rápidamente y avanzo. Dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es el temor de Dios reflejado de los hijos hacia los padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cuando los hijos honran a su padre y a su madre, es una de las primeras maneras como reflejan el temor de Dios, el amor a Dios, la obediencia a Dios, el respeto a Dios. No puedo decir que respeto a Dios y faltarle al respeto a mi padre y a mi madre, ¿verdad? Maltratarlo, maltratarla, ofenderlo, ofenderla, decirle de groserías, etcétera, etcétera. O sea, no podemos, dice la Escritura, ¿verdad?, que no podemos honrar al que no vemos si no honramos a quien sí vemos. Entonces comenzamos a honrar a papá, mamá. Es una de las primeras formas como reflejamos el temor de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, y de esta manera estamos abriéndonos a la bendición de Dios. Dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Luego pasa de los hijos a los padres, que es donde estamos centrándonos un poquito más en estos temas, y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces ahora habla a los padres cómo se refleja el temor de Dios, el andar en los caminos del Señor, el honrar al Señor, el buscar que Dios bendiga nuestro hogar, como lo dice ahora el Salmo 128. Bueno, dice el apóstol: vosotros, padres, quieren mirar esa bendición sobre su hogar. Dice: no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Mirábamos en el tema anterior que disciplina significa corregir, instruir, capacitar, entrenar, enseñar o educar. Esto es disciplinar. Voy a corregir sanamente, voy a instruir, voy a capacitar, voy a entrenar, voy a enseñar, voy a educar a mi hijo. Eso es el verdadero significado de lo que es disciplina. No es humillar a mi hijo, no es abusar de mi hijo, no es menospreciar a mi hijo, no es dañar a mi hijo. Eso no es disciplina, y lo vamos a estar mirando bíblicamente ya más detalladamente, ¿verdad? Cómo es que cuando se llega a la humillación, al abuso, al menosprecio, al daño hacia los hijos, pensando que de esa manera los estamos disciplinando, y lo único que estamos haciendo es dañándolos, y no es la aplicación correcta de lo que es una disciplina sana de padres a hijos. Entonces vamos avanzando en nuestro tema con esto en mente. Efesios capítulo 4, ahí un poquito atrás del capítulo 6 que hemos leído, y vamos al versículo 26 al 32, y precisamente el lema el título de nuestro tema en esta mañana es ira o disciplina. O sea, ¿qué es lo que realmente estamos utilizando? Y vamos a ver el fruto de la ira que dice la palabra de Dios, y qué dice la palabra de Dios sobre la disciplina sana y correcta. Efesios capítulo 4 versículo 26, ¿lo tenemos? Oiga lo que dice la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La base de la escritura que nos enseña el apóstol en este pasaje es: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y esto, el primer lugar donde se tiene que aplicar, donde se tiene que cumplir, es dentro de un hogar, dentro de una familia. Cuando dice la palabra airaos, pero no pequéis, entendemos precisamente el fruto o el resultado de la ira, y por eso dice airaos, pero no pequéis. Y una de las preguntas que muchos padres se hacen, ¿verdad?, es: hermano, dice que no nos airemos, que no nos enojemos, que no disciplinemos a nuestros hijos bajo la ira o con la ira, o con un espíritu de ira. Pero la pregunta que surge en el corazón de muchos padres es: ¿cómo puedo hacer eso? ¿Quién no se va a enojar cuando sus hijos se portan mal? Cuando sus hijos lo desobedecen, cuando sus hijos se encaprichan, cuando sus hijos se rebelan. ¿Qué padre no se va a enojar cuando está lidiando con desobediencia, con rebeldía, con diferentes cosas en un hijo, en una hija, en un momento, en otro momento, en un caso o en otro? Entonces es difícil, por no decir casi imposible, el no sentir enojo, que un padre no siente enojo por una desobediencia, por una rebeldía, por un capricho, por una falta de respeto, por diferentes cosas que puede hacer aquel hijo contra papá o contra mamá. Yo creo que es normal y natural que automáticamente se siente mal, se siente incómoda la persona. En este caso hablo de papá, hablo de mamá. ¿Cómo no me voy a molestar? ¿Cómo no me voy a enojar? Mire cómo me está hablando, mire cómo está levantando la voz, mire lo rebelde, mire la desobediencia, mire lo que está haciendo, mire lo que hizo. Y es normal y natural que papá, que mamá sientan enojo, sientan ira por algún detalle que surgió con el hijo, por alguna rebeldía, por alguna falta de respeto, alguna cosa negativa que hizo el hijo. Entonces es normal que papá, que mamá se molesten, se enojen. Es normal, pero la palabra nos habla de cómo tratar con esta situación. Dice el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis. Cuando dice airaos, ¿cómo es que nos dice airaos, pero no pequéis? Si la mayoría de la gente que se enoja termina pecando. La mayoría de la gente que se enoja termina pecando. Entonces la forma de no pecar es de no airarme, pero la Biblia dice no te aires, sino dice airaos, pero no pequéis. Cuando dice airaos, el apóstol Pablo está de alguna manera entendiendo, de alguna manera confirmando que en veces es imposible no sentir enojo en nuestro corazón por alguna cosa negativa que hace un hijo o una hija. Por más que no quiera molestarme o enojarme, es algo automático que siento enojo en mi corazón, repito, porque mi hijo se portó mal, porque me desobedeció, porque me faltó al respeto, porque me gritó, por lo que haya sido. Entonces es normal que me enoje, que me aire. Pero ahí entra la segunda parte y dice el apóstol: pero no pequéis. O sea, lo que está diciendo es: lo que nos compromete, lo que nos daña, lo que perjudica, no es lo que sentimos. Que sintamos enojo es natural, es natural. Todo padre va a sentir enojo en un momento o en otro contra su hijo, contra su hija, por algo que ha hecho que no fue correcto. Y aquel padre va a optar en su mayoría, por disciplinar al hijo por aquella cosa negativa que hizo. Entonces el apóstol Pablo dice: yo te entiendo si te enojas, y no estás pecando si te enojas. El enojarte no es un pecado. El pecado entra cuando te dejas controlar por el enojo, cuando el enojo toma control de tus sentimientos, de tus emociones, y luego de tus palabras, y luego de tus acciones. Y ahora lo que haces, lo que dices, lo dices tomado por el enojo, lo dices poseído por el enojo, lo dices controlado por el enojo, lo dices manipulado por el enojo.
Entonces, cuando el apóstol dice airaos pero no pequéis, está diciendo, mira, yo te entiendo que sientas enojo y molestia y coraje y ira y todo eso, te entiendo, y eso es normal hasta cierto punto, pero lo que tienes que cuidar es no dejarte llevar por ese enojo. Tranquilízate, calma tu corazón, tus emociones un poco, pídele a Dios, ora, para que cuando trates con tu hijo y apliques una disciplina, no te controle, no te maneje, no te manipule el enojo. Porque siempre que el enojo nos controla, nos manipula, nos hace decir más de lo que teníamos que decir, nos hace hablar de una manera impropia, nos hace usar tonos de voz golpeantes, hirientes, lastimantes, nos hace usar actitudes que hacen sentir muchas veces al hijo rechazado, desechado, humillado, etcétera, etcétera. El enojo, siempre que toma control de nuestra vida, el fruto del enojo no va a ser nada bueno. Si el enojo me toma y bajo el enojo quiero yo ejercer disciplina, lo que voy a terminar haciendo es que bajo el control del enojo, la forma de disciplinar va a ser una manipulación, y voy a terminar lastimando, hiriendo, humillando, despreciando a mi hijo, y esa disciplina no va a dar buen fruto, no va a dar un fruto agradable a Dios, sino que debe de ser una disciplina que dé fruto, que honre a Dios, que glorifique a Dios. Y para esto tenemos que tener el cuidado de no dejarnos dominar por el enojo, o sea, no ejercer la disciplina bajo el control y la manipulación del enojo, porque créeme que cuando el enojo te controla y te manipula, repito, uno habla de más, uno dice lo que no tenía que decir, uno lo dice de la forma incorrecta, uno da a entender lo contrario de lo que está intencionando. Le hace sentir en veces al hijo que lo aborrece, que lo quiere destruir prácticamente, cuando no es la realidad. La realidad es que lo amo y lo quiero corregir y lo quiero enderezar. Pero si el enojo toma mis labios, si el enojo toma mis acciones, si el enojo toma mis palabras, va a manipular mi vida, y lo que va a surgir de ahí va a ser algo adulterado, alterado, y no va a ser un fruto agradable al Señor. Entonces, por eso el apóstol dice airaos pero no pequéis. ¿Cómo le hago para no pecar, Pablo? ¿Cómo le hago para enojarme y no pecar? No dejándote controlar por el enojo que sientes. No te dejes controlar, no rindas tu vida, tus emociones, tus palabras, tus acciones. No le prestes tu boca al enojo, no le prestes tus manos al enojo, no le prestes tus gestos al enojo. No te prestes para nada de eso, que el enojo tome el control de tu vida, no, sino toma tu control del enojo en el nombre del Señor, con la ayuda del Espíritu de Dios, y bajo un espíritu de paz, de control, entonces habla, entonces ejerce aquella disciplina con la sabiduría de Dios, con el temor de Dios, con la dirección de Dios. Ejerce la disciplina. No te digo que no ejerzas la disciplina, ejerce la disciplina, pero no bajo el control del enojo. La disciplina bajo el control del enojo se altera y termina produciendo un mal fruto. Luego, lo siguiente que dice el apóstol es: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo esto? No guardes rencor, no rechaces y menosprecies a tus hijos. Si vas a disciplinarlos, disciplínalos. Entre menos te dejes arrastrar por el enojo, mucho mejor. Lo haces con más paz, con más sabiduría, con más efectividad, y ejerces la disciplina que tengas que ejercer al grado que la tengas que ejercer, dependiendo la falta, dependiendo lo que haya hecho el hijo, etcétera. Pero ejerces la disciplina, la ejerces. Es necesaria la disciplina, es buena. El apóstol dice que ejerzamos la disciplina, que disciplinemos a los hijos, que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Pero entonces esa disciplina, repito, que no sea bajo el control primeramente del enojo. Segundo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no pase un día y 2 días y 3 días y una semana y 15 días y un mes. Hay familias donde eso se puede reproducir y perpetuar, y se puede ya convertir en una forma de rechazo, en una forma de indiferencia, de enemistad, y todo eso fractura las familias, fractura las relaciones, fractura la confianza entre padres e hijos. Los padres deben de ejercer, sí, repito, la disciplina,
que tengan que ejercer, tienen que dar los pasos que tengan que dar. Ok, mi hijo requiere de esta disciplina, amén, ya le pediste al Señor, ya consideraste que es la disciplina adecuada, lo más sabiamente posible y ejerce aquella disciplina. Pero repito, que no se ponga el sol sobre tu enojo. No andes un día, 2 días, una semana, un mes cargando con enojo, ¿verdad? Después de que has tratado el problema de tu hijo, después de que has corregido a tu hijo, después de que has disciplinado a tu hijo, entonces ya no es de rechazarlo, de humillarlo, de maltratarlo, no, sino dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos que estar en paz, tenemos que sentirnos con libertad. Hijo, te discipliné porque tenía que hacerlo, porque es lo correcto, porque te portaste mal, porque hiciste lo que no tenías que hacer, etcétera, etcétera. Pero mi hijo, te amo, te quiero, lo hago porque te amo, no por otra razón. Y expresarle siempre a aquel hijo, se le ama. Lo que se hace por amor sobre todas las cosas. Y ahí el hijo más fácil asimila y entiende y recibe la disciplina para bien, y no siente la disciplina como un abuso, como un maltrato, como algo negativo, como una humillación desagradable, sino que entiende: recibí la disciplina, me la merecía, me porté mal, desobedecí y la tengo que aceptar y recibir. Es la mejor manera como el hijo asimilará y aceptará aquella disciplina. Estamos comprendiendo. Sigue hablando la palabra: ni deis lugar al diablo. Primero se aira la persona, después peca porque se deja controlar por el enojo y maltrata y ofende y dice y hace lo que no debería de hacer. No actúa con temor de Dios como padre, actúa sin temor de Dios, actúa como actuaban sus padres, actúa como actúa el mundo, actúa comportándose de una manera grosera, agresiva. Repito, que no es la manera como Dios nos enseña. Entonces la manera como Dios nos enseña es con el temor de Dios. Y cuando nos airamos y pecamos porque nos dejamos controlar por el enojo, y luego el sol se pone sobre nuestro enojo, guardamos ese enojo y ese rencor por días, por semanas o por meses, ¿verdad? Y luego le damos lugar al diablo, y el diablo comienza a controlar, a manipular, a perturbar, a ofrecerle alternativas al hijo, a tomar malas decisiones, a involucrarse con malos amigos, a tantas cosas, ¿verdad? Muchas veces aún hay hijos que lo terminan haciendo como una forma aún hasta de venganza contra el mismo padre, contra la misma madre, ¿verdad? De ahora voy a hacer esto para que en verdad te duela, etcétera, porque sintieron aquella disciplina de una manera agresiva, abusiva, humillante, y no de una manera sana, sabia, como el Señor nos manda. Sigue diciendo la palabra, el versículo 28: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego oiga lo que dice el versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Cómo le hablas a tus hijos? Hijos, ¿cómo les hablan a sus padres? ¿Hay respeto de por medio o faltamos al respeto? Los padres que siembran falta de respeto en los hijos, muy pronto terminarán cosechando falta de respeto de los hijos hacia ellos. Esa es la realidad y es la ley, que el Señor dice: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si los padres disciplinan o quieren corregir con palabras corrompidas, con palabras groseras, con palabras no propias, no adecuadas, entonces muy pronto van a mirar que los hijos también les comienzan a hablar de la misma manera, que les comienzan a responder con palabras impropias, que les comienzan a gritar, que les comienzan a faltar al respeto. No podemos pensar que si como padres faltamos al respeto a los hijos, que no vamos a recibir una cosecha de que nos falten al respeto tarde o temprano. La realidad es que eso es lo que sucede. Entonces el padre dice: yo no quiero que mis hijos nunca me falten al respeto. Tampoco tú les faltes al respeto a ellos. Puedes corregirlos lo fuerte que tenga que ser corregidos, pero sin faltarles al respeto. ¿Qué es faltarles al respeto?
Hablarles con palabras corrompidas, con palabras groseras, con palabras ofensivas, humillantes. No sirves para nada, no eres nada, eres un inservible, nunca vas a cambiar. Y un montón de palabras desagradables que marcan el corazón y la mente de muchos hijos. Son palabras corrompidas que salen de la boca. Y entonces se cosecha igual una falta de respeto de los hijos hacia los padres, porque eso es lo que se está sembrando en ellos. Entonces dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestras hojas, de vuestras bocas, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, la palabra que vaya a edificar. ¿Qué palabra va a edificar a mi hijo, a mi hija? Esa es la palabra que tengo que usar. Palabra de edificación. No la palabra que va a dañar, no la palabra que va a destruir, no la palabra que va a humillar y despreciar. La palabra que va a edificar, a edificar. Versículo 30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Oiga, lo que se guarda, lo que se expresa, lo que nos controla, lo que nos hace hablar, lo que nos hace accionar muchas veces. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Todo esto tiene que quitarse. Y esto muchas veces es el pan nuestro de cada día en muchos hogares. Es el pan nuestro de cada día en muchos padres, utilizando estos métodos para, entre comillas, disciplinar a sus hijos. Los disciplinan con amargura, los disciplinan con enojo, con ira, con gritería, con maledicencia, con toda malicia, todo lo malo. Eso trae un fruto destructivo. Eso no es una disciplina sana conforme a la voluntad de Dios. Versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El ser misericordiosos, el ser benignos, el perdonarnos unos a otros, no significa que no se va a aplicar la disciplina, que nunca voy a disciplinar a mi hijo, porque al fin tengo que ser bueno, benigno, misericordioso, y tengo que perdonar, o tenemos que perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. Esto no significa que no se aplique una disciplina. La disciplina se aplica, y esta es la disciplina que vas a tener, y esto es lo que va a ser la consecuencia de tu rebeldía, de tu desobediencia, de hacer lo que te dije que no hicieras. Pero sabes, te amo, sabes, yo te perdono por esa acción, pero la disciplina se queda, la disciplina se mantiene, ¿verdad? Te amo y soy misericordioso contigo porque te quiero, eres mi hijo, etcétera. Pero no significa que la disciplina se quite. La disciplina va unida con la benignidad, la disciplina va unida con la misericordia, y la disciplina va unida con el perdonarnos unos a otros. Lo que está diciendo aquí es: no guardes amargura. No sigas con una conducta y con una relación, fomentando y alimentando una relación de enojo, de ira, de gritería, de maledicencia, de malicia, los unos para con los otros, creando un ambiente hostil, creando un ambiente tóxico en el hogar, creando todo eso desagradable donde la relación de padres e hijos se está destruyendo, se está deteriorando, se va desboronando, porque lo que se fomenta es la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia, y eso trae destrucción a toda familia, a los padres, a los hijos, trae destrucción. Lo que trae bendición es la benignidad, la misericordia, el perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó también en Cristo Jesús. Repito, esto no significa que vamos a desechar la disciplina, no, esto trabaja juntamente con la disciplina. La disciplina se queda, la disciplina se aplica, pero con benignidad, con misericordia, y no guardando rencores, perdonándonos unos a otros, ¿verdad? El hijo cometió un error, estas son las consecuencias, la disciplina. Pero no te voy a odiar, ni rechazar, ni maltratar, ni despreciar, no, te amo, te perdono, pero tienes que aprender tu lección, y por eso vas a ser disciplinado. Amén, mis hermanos. Avancemos en nuestro tema. Dele ese aplauso al Señor. Proverbios capítulo 19, versículo 18 y 19. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destituirlo. El de grande ira llevará la pena,
y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Cuando dice la palabra castiga, esta palabra castiga, lo que realmente está, la traducción más correcta es corrige a tu hijo, disciplina a tu hijo, ¿verdad? Corrige a tu hijo, disciplina a tu hijo, castiga a tu hijo, entre tanto que hay esperanza. O sea, lo que está diciendo es: no prives la disciplina, no detengas la disciplina, no hagas a un lado la disciplina. La disciplina es necesaria, la disciplina es saludable cuando se ejerce correctamente. Así que corrige, castiga, disciplina a tu hijo, entre tanto que hay esperanza. O sea, antes que se te eche a perder, antes que tome malos pasos, no le dejes el camino libre para hacer lo que quiere, andar donde quiere y como quiera, de una manera desordenada, porque entonces tú serás culpable en cierto sentido de el final desagradable que tenga aquel hijo. Entonces dice: castiga a tu hijo, corrige a tu hijo, disciplina a tu hijo, entre tanto que hay esperanza. Antes de que se eche a perder, antes de que tome un mal camino, antes de que tome malas decisiones y haga cosas que marquen su vida y dañen su vida, muchas veces para siempre. Entonces dice: corrígelo, castígalo, disciplínalo, entre tanto que hay esperanza. Pero luego viene la otra frase: mas no se apresure tu alma para destruirlo. No se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cuándo es cuando nuestra alma se apresura para destruir al hijo? Podemos castigarlo, corregirlo, disciplinarlo sanamente mientras hay esperanza, para que no se nos eche a perder, para que no se nos vaya por otro camino, para que no se nos desvíe, para que no se aparte de buenos principios y de un buen desarrollo. Eso es lo que nos da la recomendación, la palabra. Pero luego la otra cara de la moneda dice: mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, ¿cómo es que no se apresure nuestra alma para destruirlo? ¿Cómo lo puedo destruir? Lo puedo destruir disciplinándolo, corrigiéndolo de una manera incorrecta, repito, con rencor, con amargura, con gritos, con violencia, con ofensas, de una manera impropia, ¿verdad? Con maldiciones y con toda clase de cosas incorrectas, ¿verdad? Donde ya estoy abusando de él, abusando verbalmente o abusando físicamente. Hay una manera sana de disciplinar físicamente a los niños pequeños. Hay una manera sana de disciplinar verbalmente. Hay una manera sana de disciplinar en la aplicación de la disciplina en diferentes aspectos de limitaciones, de prohibiciones, de privilegios que pueden tener los hijos, etcétera. Hay diferentes formas de disciplinar, no hay una sola forma, hay muchas formas de disciplinar, y cada padre tiene que ir mirando qué forma le es más efectiva y qué forma es la más propia para la edad que tiene su hijo, ¿verdad? Porque en diferentes edades hay ciertas disciplinas que son más necesarias, ¿verdad? Como por ejemplo lo que es la disciplina física. Muchas veces cuando el niño está pequeño es parte de una disciplina sana, disciplinándolo de una manera sana, ¿verdad? Pero ya cuando dice: se apresura tu alma para destruirlo, es cuando un padre, una madre, no sé a quién le ha tocado mirarlo. A mí me ha tocado mirarlo, ¿verdad? O algunos a lo mejor lo han experimentado, pero cuando un padre está controlado, poseído por el enojo, o una madre y el hijo, vamos a decirlo, está haciendo una travesura y le dice: no hagas eso, y el hijo no le hace caso y sigue haciéndolo. Que ya te dije que no lo hagas, y el hijo sigue haciéndolo, y le vuelve a decir una tercera vez y una cuarta vez, y se va molestando y molestando. Pero ya cuando le calma la paciencia y llega hasta el tope, verá, va la madre o el padre y lo agarra como si lo quisiera matar y destruir. En veces lo agarra a golpes por donde sea, como sea, y eso no es una disciplina sana. Está descargando su enojo sobre aquel hijo, no está disciplinándolo sanamente. Tienes que esperar hasta que llegue hasta el tope tu paciencia, y cuando esperas hasta ese grado, vas a ir a ejercer una disciplina cargada de ira, de enojo y de un montón de emociones negativas, que vas a apresurarte a destruir su alma, como dice aquí: mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces dice el Señor: no estés esperando que ya le dije una vez y no hace caso, y ahora ahí vas a estar diciéndole otra vez y otra. No, si vas a ejercer disciplina, desde la primera vez ejércela,
para que tu hijo sepa que no necesitas decirle ni 3 veces, ni 5 veces, ni 10 veces, y hasta que estás transformado y airado y descontrolado es cuando ve que es en serio la cosa. Porque si me le dice la primera vez, no le hago caso porque no es en serio todavía la cosa. Mamá o papá, no está en serio todavía. Hasta la 5ª, 6ª, 7ª o 10ª vez es cuando ya está en serio, cuando ya lo veo completamente transformado, casi como poseído, ¿verdad? Entonces no es lo sano. No esperes a llegar a ese grado. Repito, desde la primera vez que no te hace caso, ven para acá, hijo, vas a recibir tu disciplina. Cuando yo te hablo, quiero que me obedezcas. No tengo que gritarte para que sepas que estoy hablándote en serio. No tengo que maltratarte, no tengo que ir y descargar ira contra ti para que puedas entender que estoy en serio. Pero es el mismo padre, es la misma madre quienes educan a los hijos de esa manera, o quien los maleducan de esa manera. Entonces por eso dice, corrígelo sí, disciplínalo sí, entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Entonces agrega el versículo 19 que el de grande ira llevará la pena. O sea, va a haber pena, va a haber dolor, va a haber consecuencias. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. ¿Qué vas a sacar si usas violencia, agresión, ofensas, maltratos, griterías, maldiciones, menosprecios, humillaciones hacia la corrección de un hijo? Lo que vas a cosechar son nuevos males. Nuevos males. Estás provocando nuevos males. Estás provocando llevar una pena grande. Ay, qué pena llevo porque mi hijo esto y mi hija lo otro no me honran, no me apoyan o no me obedecen, etcétera, etcétera. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Esto es lo que la palabra nos enseña. Eclesiastés capítulo 7 versículo 9. Venga conmigo y avanzamos rápidamente, que el tiempo ya nos ganó. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Dice el escritor de Eclesiastés, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Qué está diciendo esto? Primero, no te apresures a enojarte. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Podríamos decirlo, a ser controlado por el enojo, a ser impulsado por el enojo, a ser poseído por el enojo. No te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Qué más dice? Porque el enojo reposa en el seno de los necios. El apóstol Pablo lo decía a los Efesios diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Acá lo dice de esta manera: primero, no te apresures a enojarte, y segundo, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Déjeme y se lo traduzco con palabras más entendidas. ¿Qué significa? Porque el enojo reposa en el seno de los necios. Esto significa que el enojarte no es lo que afecta más, sino el retener el enojo, el mantener el enojo, porque el enojo reposa en el seno de los necios. En otras palabras, dicho con otras palabras más entendibles, el mantener o retener el enojo nos convierte en una persona necia, o dicho más entendible, nos impulsa a actuar neciamente. Nos comportamos neciamente cuando el enojo reposa en nuestro corazón, en nuestro seno. Por eso dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Por qué? Porque el enojo nos convierte en personas necias. Porque el enojo nos provoca a actuar con necedad, actuar neciamente. Por eso dice que el enojo reposa en el seno de los necios. No dejes reposar el enojo en tu seno. No dejes reposar el enojo en tu corazón, porque el enojo te hará actuar neciamente, te hará hablar neciamente, te hará comportarte neciamente, no sabiamente, sino neciamente. Y el padre que se comporta neciamente va a destruir a sus hijos, va a apresurarse para destruirlos.
no para corregirlos, no para edificarlos, sino para destruirlos. Entonces el consejo de la palabra es: primero, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Y agrega y dice: porque el enojo reposa en el seno de los necios. Porque cuando dejamos que el enojo repose en nuestro corazón, nos convertirá en necios, nos hará actuar neciamente, nos hará comportarnos y hablar y hacer cosas no saludables, no correctas, no edificativas, que serán destructivas para nuestros hijos y que mostrarán una falta de temor a Dios. Una falta de temor a Dios. Comprendemos, mis hermanos. Ya le termino. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 22. Rápidamente lo miramos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Nos dice, el consejo es: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Oigamos primeramente, tardos para hablar y más tardos todavía para airarnos. Lo primero es oír, ser prontos, tardos para hablar y todavía mucho más tardos para airarnos. ¿Por qué razón? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dicho de otra manera, porque enojados nada arreglamos. Porque enojados no obramos justamente, porque enojados actuamos irracionalmente, porque enojados nos descontrolamos y terminaremos desconociéndonos a nosotros mismos. Nunca arreglaremos nada, nunca lograremos nada bueno bajo el impulso, bajo el control de la ira. Es lo que significa la frase o la palabra: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto significa, enojados no arreglamos nada. Ponte a arreglar un problema, enojado tú, enojado el otro, enojado el esposo, enojada la esposa, y ahí salen chispas, truenos y relámpagos y no se arregla nada. Salen peor de enojados y de peleados el uno y el otro. Sí, porque uno viene enojado contra el otro y el otro enojado contra el otro. ¿Y qué sale? Sale una explosión terrible, sale la Tercera Guerra Mundial ahí. Y está seria esa situación. Entonces, ¿cómo se arreglan las cosas? ¿Cómo se arreglan los problemas? Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si vas enojado, si vas manipulado y controlado por el enojo, no vas a obrar, no vas a actuar, no vas a pensar, no vas a hablar justamente conforme a la justicia de Dios. ¿Quieres obrar justamente? ¿Quieres obrar como Dios? ¿Quieres obrar correctamente, honrando a Dios? No vayas a hacerlo con ira, con enojo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En otras palabras, vayamos a la palabra. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Qué me enseñas tú, Señor? Y ir a la palabra. La palabra me dirigirá, me enseñará, me mostrará el camino correcto para accionar. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, no solamente es conocer la palabra, no solamente es leer la palabra, no solamente es oír la palabra, es hacer la palabra, obedecer la palabra. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Aleluya. Se dice que la gente que grita y ofende es la gente vencida. ¿Vencida por qué? ¿Vencida por quién? Vencida por el enojo. La gente que grita y ofende, la gente vencida, ha sido vencida por el enojo. Es una persona que comienza a ofender, es porque se le acabaron sus fundamentos para dialogar,
Se le acabó su paciencia para dialogar, porque el diálogo edifica. Pero cuando se habla de ya ofender, maltratar, una cosa es dialogar, aclarar, hablar de un problema, hablar de un error, de una falta, de una desobediencia de un hijo, lo que sea. Pero otra cosa es ofender. La gente vencida es la gente que ofende. Es la gente que pierde el control. Es vencida por el enojo, ya no tiene argumentos, no tiene fundamento para dialogar, y es vencida por el enojo, es vencida por el ego y termina completamente descontrolada. Esta es la gente vencida. No te dejes vencer por tus emociones, por el enojo. No te dejes vencer por el ego. No te dejes vencer por nada de eso, porque la palabra del Señor dice, con esto termino, 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de que lo venció. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. No podemos prometer libertad cuando somos esclavos de corrupción nosotros mismos. No podemos, repito, decirle al hijo, respétame, cuando yo no lo respeto a él. No podemos decirle al hijo, pórtate bien, cuando yo soy como padre el primero que me porto mal. Entonces, les prometen libertad cuando son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si la ira te vence, si el enojo te vence, si la amargura te vence, si el capricho te vence, si la maldición te vence, si todo esto negativo te vence, te conviertes en un esclavo del que te venció, de aquello que te venció, de aquella emoción, de aquel sentimiento, de aquella pasión, de aquel pensamiento, de aquel deseo. Te conviertes en un esclavo, porque dice claramente que porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, si a ti te vence la ira y el enojo, vas a convertirte en un esclavo de la ira y del enojo. Y si eres un esclavo de la ira y del enojo, no vas a poder resolver sanamente, correctamente y saludablemente cualquier conflicto que llegues a tener familiarmente hablando, o en cualquier otra área de tu vida, porque siempre vas a explotar y siempre va a salir la ira, y la ira te controlará, y la ira te manipulará, y la ira será la que te gobierna, porque eres esclavo de aquello que te ha vencido. No seamos vencidos por lo malo, sino venzamos con el bien el mal. De esta manera glorificaremos al Señor, honraremos al Señor y serviremos al Señor, y miraremos un fruto maravilloso de parte de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Pongámonos de pie en esta mañana.